Hola, buen día. Me presento. Mi nombre es Brigitte González. Hago parte del grupo número 7, el cual le correspondió la responsabilidad del Estado. Bueno, partimos sobre qué es la responsabilidad del Estado. Bueno, en la Constitución política, dentro de los principios y deberes que están consagrados, principalmente en el artículo 2, nos habla que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos. La responsabilidad del Estado parte de la ejecución de aquella acción de reparación cuando el Estado ha sido involucrado o aquellas entidades públicas o servidores públicos que se hayan presentado, digamos. Lo que se pretende es proteger el patrimonio público y lograr una reparación, dependiendo de los daños, sea conducta dolosa o culposa de uno de sus agentes. Esto lo vamos a relacionar principalmente en la Constitución Política, en su artículo noveno, donde nos habla que primero, pues nos establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá principalmente patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputados. En su inciso número 1, en el artículo 90, nos habla que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades. En su inciso número 2, nos habla que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Bueno, en este artículo principalmente nos relaciona de manera clara el principio de la responsabilidad que tiene el Estado, principalmente en Colombia, donde se desarrolla títulos sobre imputación subjetivos como objetivos, que son los rasgos fundamentales dentro de los regímenes de la responsabilidad extracontractual patrimonial. Para que se configure esta responsabilidad patrimonial del Estado, son principalmente el daño antijurídico, la acción y omisión y relación de causalidad. El daño jurídico es aquel que debe existir. Es como ese perjuicio o esa lesión a un derecho subjetivo o un interés legítimo que sea contrario al derecho. El daño puede ser material eh, o moral, patrimonial o moral. El requisito de que exista un perjuicio que afecte una situación jurídica protegida es un elemento esencial para garantizar que esta responsabilidad esencial patrimonial del Estado se ejerza de manera justa y equivalente. Este requisito contribuye a limitar la responsabilidad del Estado a aquellos casos en los que que se ha producido una verdadera lesión a los derechos de los ciudadanos. Bueno, hablamos de acción y omisión cuando, pues, acción se refiere a aquel comportamiento activo de esa autoridad pública que genera un daño, como una orden o una decisión a la hora de una ejecución material. Hablamos de omisión cuando implica la falta de actuación de aquella autoridad pública. Eh, Y ahora nos vamos a las relaciones causales que debe existir como entre la conducta antijurídica del Estado y el daño producido. Eh, pues como en otras palabras, la acción o omisión del Estado debe ser la causa directa del daño sufrido en particular. Su determinación requiere como un análisis cuidadoso de las circunstancias concretas de cada caso, teniendo en cuenta tanto los aspectos jurídicos como los fácticos. Bueno, la jurisprudencia colombiana ha jugado un papel fundamental en la consolidación de este concepto, ya que su garantía es una adecuada protección de los derechos tanto de los ciudadanos como de los servidores públicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Peña y voy a hablar del régimen subjetivo y objetivo de la responsabilidad del Estado.
¿En qué consiste el régimen subjetivo de la responsabilidad del Estado? Esta también llamada como culpa, falta o falla del servicio, se presenta cuando la administración no ha actuado cuando debía hacerlo, ha actuado mal o ha actuado de forma tardía. Se requiere que el servicio haya sido defectuoso por la acción u omisión dolosa del servidor. En este hay dos modalidades: falla probada del servicio y falla presunta del servicio. En la falla probada del servicio, el actor debe probar cada uno de los elementos o requisitos de la responsabilidad del Estado, que estos son el hecho, la culpa y la relación o nexo causal. En la falla presunta del servicio, su fundamento se da en consideración a que el Estado, para el cumplimiento de sus fines y a través de sus agentes, realiza actividades peligrosas que implican riesgos para los administrados, siendo susceptibles de causar daños. En la falla del servicio no se debe probar, se presume, y este régimen solo aplica a los daños ocasionados en la prestación defectuosa de los servicios de salud por parte de los profesionales e instituciones médicas oficiales. Un ejemplo del régimen subjetivo de responsabilidad del Estado, de los primeros que hablé, de la falla probada del servicio, sería que, digamos, personas están transitando por una vía principal, no sé, digamos la 40. ¿Sí? Y debido a que como es un poco gestionada, digamos, en la hora pico y debe de haber un oficial de tránsito que esté controlando el tráfico. Y en este momento, en ese preciso momento, este encargado de controlar el tráfico, este agente, se distrajo, o sea, se puso a mirar su celular, se puso a hablar con alguien, o sea, no cumplió con sus deberes y no faltó a ellos, digamos, justificado, sino por negligencia. Entonces, al distraerse, ocasionó un caos vehicular y como resultado, vehículos chocaron entre ellos. En este sentido, pues se debe probar pues el hecho, la culpa y el nexo causal. Pero sí, seguiría siendo un régimen subjetivo de la responsabilidad del Estado. ¿En qué consiste el régimen objetivo de la responsabilidad del Estado? Este régimen de responsabilidad objetiva, también conocido como sin falla o sin culpa, es un tipo de responsabilidad que no entra en juego la falla del servicio, sino que se debe probar el hecho y el perjuicio causado pues, por el hecho. Eh, en este se aplica la teoría de la presunción de la responsabilidad y en este caso se debe aplicar y probar al menos uno de los siguientes problemas, por decirlo así. 1. Daños ocasionados con cosas o actividades peligrosas. 2. Daños sufridos por los conscriptos. 3. Daños sufridos por los reclusos o personas privadas de la libertad. 4. Daños ocasionados a los pacientes internos en centros asistenciales. 5. Daños a estudiantes en establecimientos educativos oficiales. 6. Responsabilidad por riesgo excepcional. 7. Responsabilidad por trabajos públicos. 8. Responsabilidad por daño especial. 9. Responsabilidad por la expropiación u ocupación de inmuebles en un tiempo de guerra. 10. Responsabilidad por el almacenaje de mercancías. Y último, responsabilidad por el acto administrativo ilegal. En este régimen de responsabilidad objetiva, un ejemplo sería, digamos, identificando daños ocasionados con cosas o actividades peligrosas. Una persona va caminando en la calle cerca de una obra pública en construcción, ejemplo, no sé, una reparación de una vía, y sufre lesiones debido a que la caída de un objeto pesado desde el área de trabajo le cayó a él y lo lastimó. Y pues aunque no se pueda demostrar que los trabajadores actuaron con negligencia, sí se puede aplicar el régimen de responsabilidad objetiva. Muchas gracias. Régimen de responsabilidad del Estado con relación a la culpa. En Colombia, la responsabilidad del Estado por la culpa se relaciona con el régimen subjetivo de responsabilidad.
lo que implica que parte del Estado sea considerado responsable. ¿Qué pasa? Que se debe demostrar qué acto se realizó con negligencia, imprudencia, impericia o dolo, en la prestación de servicio público o en el ejercicio de una función administrativa. Responsabilidad subjetiva por culpa. El régimen subjetivo se basa en la culpa, que se define como la conducta que desvía del deber del cuidado a una persona o el Estado. Se debe observar para evitar causar daño a los derechos de otra. En este caso, ¿qué es necesario probar? Primero, que el daño sea producido por un prejuicio. La conducta culposa o dolosa del Estado, que sea que una autoridad o un funcionario actúa con negligencia, imprudencia o dolo. Y el nexo causal. Este es que el daño fue causado directamente por la conducta culposa del Estado. Fundamentos legales. En el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, señala que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que se le sean imputables causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Y en la Ley 1437 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Administrativo Contencioso, este regula los procedimientos judiciales para demandar al Estado, y este establece que la responsabilidad puede ser declarada bajo los regímenes subjetivos u objetivos. ¿Cómo se aplicaría a práctica el régimen subjetivo? En los casos de responsabilidad subjetiva por culpa, el Estado, la carga probatoria recae en quien demanda, quien debe demostrar lo siguiente. Primero, que una conducta negligente o dolosa del Estado, y que el daño antijurídico por prejuicio es imputable a esa conducta. Entonces vamos a hacer una comparación con el régimen objetivo. El régimen subjetivo contrasta con el régimen objetivo. ¿Por qué? Porque donde no es necesario probar la culpa o el dolo del Estado, sino solo el daño y la relación de causalidad con la acción u omisión estatal. Este último se aplica en caso donde el daño surge en actividades peligrosas o por la falta de un servicio público. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han desarrollado ampliamente este régimen con sentencias como la primera, C-333 de 1996. Esta sentencia establece que la obligación del Estado debe responder por sus acciones u omisiones cuando se cause daño antijurídico. Y en el Consejo de Estado, en su sección tercera, nos dice que se ha señalado que en el régimen subjetivo es indispensable la prueba de la culpa, diferenciándolo del objetivo. En conclusión, el régimen subjetivo de la responsabilidad del Estado en Colombia se basa en la culpa como elemento central y exige que se pruebe el actuar negligente del ente estatal para que éste responda por los daños causados. Bueno, el quinto punto nos plantea un ejemplo, el cual el ejemplo nos dice: una persona agredió físicamente a sus padres y hermanos, el cual al parecer había consumido sustancias psicoactivas, tuvo que ser conducida y detenida en la estación de policía. El hombre prendió fuego al colchón que estaba dentro de la celda, lo cual ocasionó graves lesiones en sus brazos y cuello. Esta persona padecía una enfermedad psiquiátrica. Ante esta situación, el afectado demandó a la nación para que se indemnizaran los perjuicios sufridos, alegando un daño antijurídico. Entonces, conforme a lo expuesto por el Consejo de Estado en diferentes jurisprudencias, ha establecido los regímenes de responsabilidad estatal. Con base a esto, se nos hace esta pregunta. Entonces, ¿el régimen de responsabilidad estatal que aplica en este caso es el régimen subjetivo? ¿Por qué? Bueno, entonces, tenemos que saber qué nos dice entonces, por ejemplo, el Consejo de Estado frente a este tema. Entonces, la sección tercera del Consejo de Estado reiteró que si bien los eventos de responsabilidad por daños causados a reclusos han sido abordados principalmente desde un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial, en aquellos eventos que se alegue la inobservancia, o sea, el incumplimiento de las obligaciones legales de protección y seguridad, como los previstas en el
la ley 065 de 1993, que esa sería la ley de Código Penitenciario. El caso debería estudiarse bajo el régimen de la falla del servicio por parte de los policías en esta área de reclusión. Entonces, el tribunal ha considerado en jurisprudencia vieja o anterior que en virtud de esa relación de especial sujeción surgen para el Estado dos obligaciones principales frente al recluso. La primera, una obligación positiva de protección que impone la guarda de su vida e integridad personal frente a las posibles agresiones externas durante la reclusión. Y la segunda, una obligación negativa que implica abstenerse de llevar a cabo de comportamientos que amenacen la vida e integridad del privado de la libertad. Entonces, por regla general, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños causados durante la detención, a menos que se pueda acreditar que esos son un producto de una causa extraña, por ejemplo, la culpa exclusiva de la víctima. ¿Listo? Entonces, en aquellos casos en que se alegue el daño antijurídico derivado de la inobservancia, como ya les dije, el incumplimiento de las obligaciones legales de protección y seguridad del recluso, el caso debe estudiarse bajo un régimen subjetivo de falla del servicio. Entonces, el tribunal, bajo este argumento, condenó a la administración bajo el título de imputación subjetiva, porque a lo largo de este proceso, o sea, el proceso que se presentó, se acreditó que los agentes de la policía encargados de la aprehensión del detenido omitieron el deber de sustraer los elementos peligrosos capaces de producir daños y que pudieron eh, ser los causantes de este incendio o lo que él haya prendido el colchón, ¿cierto? Si hubieran hecho un buen trabajo, no hubiera pasado nada de esto. Entonces, para el Consejo de Estado, en esta misma ley, la ley 065 de 1993, precisamente en el artículo 60, nos establece que los capturados, detenidos o condenados deben ser requisados cuidadosamente al ingresar a un establecimiento de reclusión, obligación que tiene como finalidad prevenir la realización de comportamientos que puedan generar alteraciones contra la seguridad. Bueno, hola, nuevamente. Ahora vamos a explicar sobre otro ejemplo. Este es determinar si es falso y verdadero y por qué. Bueno, vamos a partir principalmente en leer el ejemplo. Bueno, sabido es que cuando se habla de riesgo excepcional, se afirma que es cuando el actuar de la administración coloca en situación de peligro a la persona, la cual se ejerce en beneficio suyo y le imputa a los asociados una carga que no tiene que soportar. Luego entonces, el soporte de la responsabilidad radica en el hecho de que el daño sufrido nace de la actividad riesgosa generada por el Estado, la que sin duda resulta imputable a la administración. El riesgo respecto al tema, el Consejo de Estado ha sido claro y ha definido al riesgo excepcional cuando la administración no actuó de una manera diligente, puesto que tratándose de una actividad peligrosa, se debe tener especial cuidado y precaución para que los administradores no corran un mayor riesgo de que normalmente debe correr. Bueno. Principalmente esta afirmación es verdadera, ya que nos afirma que el Consejo de Estado ha sido claro y ha definido qué es riesgo excepcional, que principalmente se refiere a la responsabilidad del Estado por daños causados a particulares como resultado de actividades peligrosas o riesgosas realizadas por la administración. Esto lo voy a relacionar
con respecto al Consejo de Estado, en la sección tercera, 8 de marzo de 1984, por el magistrado ponente Eduardo Suescon, en el cual nos afirma que el artículo 90 está relacionado principalmente en su inciso 2, ya que establece, en este caso en particular, que en caso de daños causados por la prestación de servicios públicos, la responsabilidad del Estado se establecerá conforme a las disposiciones que rigen la prestación del servicio público correspondiente. En este artículo 90 nos afirma que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputados los causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Recordemos que la acción son aquellas acciones o que vulneran el bien jurídico tutelado o afectado, mientras que la omisión es cuando un agente o una autoridad pública no presta sus servicios dependiendo de la situación. Bueno, el Consejo de Estado de Colombia pues interpreta este artículo en sentido de que la responsabilidad del Estado se fundamenta en el daño antijurídico causado a los particulares y que la administración pública debe responder por los daños causados por la acción y omisión, explicado anteriormente. Eh, ¿Qué más puedo agregar? Bueno, y partiendo sobre el concepto de riesgo excepcional, pues como anteriormente dije, se refiere a la responsabilidad del Estado por daños causados a particulares como resultado de actividades peligrosas. Bueno, hay riesgo excepcional cuando la administración realiza una actividad peligrosa riesgosa, que es lo que nos explicaron principalmente en el inciso primero. La actividad genera un daño a un particular y el daño es imputable a la administración debido a su falta de diligencia o precaución a la hora de elaborar proyectos que no afecten a los particulares. Ahora nos vamos a un ejemplo, que es determinar si es verdadero o falso. Bueno, sabiendo es, cuando se habla de riesgo excepcional, se afirma que es cuando el actuar de la administración coloca en situación de peligro a la persona, la cual se ejerce en beneficio suyo y le imputa a los asociados una carga que no tiene que soportar. Luego entonces, el soporte de la responsabilidad radica en el hecho en que el daño sufrido nace de la actividad riesgosa generada por el Estado, la que sin duda resulta imputable a la administración. Respecto al tema, el Consejo del Estado ha sido claro y ha definido al riesgo excepcional cuando la administración no actúa de una manera diligente, puesto que tratándose de una actividad peligrosa, se debe tener especial cuidado y precaución para que los administradores no corran un mayor riesgo del que normalmente deben correr. Bueno, pues principalmente considero que es verdadera, ya que el concepto de riesgo excepcional se refiere principalmente a la responsabilidad que tiene el Estado por los daños causados a particulares como resultados de aquellas actividades peligrosas o riesgosas realizadas por la administración. Bueno, pues el Consejo de Estado eh, ha, como, ha establecido como un riesgo excepcional, primero, cuando la administración realiza una actividad peligrosa, segundo, cuando la actividad genera un daño en particular, y tercero, cuando el daño imputable a la administración debe a la falta de diligencia o precaución, es decir, la omisión. Eh, pues en resumen, esta afirmación es verdadera, ya que refleja como un caso en específico sobre riesgo excepcional
y la responsabilidad del Estado bajo los daños causados a particulares. Es decir, es como una síntesis o un breve ejemplo sobre acción, omisión, daños extrajudiciales y entre esos. Bueno, Buena tarde, mi nombre es Nicolai Ardila y el día de hoy me correspondió exponerles sobre la sentencia C644 del 2011. Cabe resaltar que en la sentencia C644 del 2011, la Corte Constitucional tomó una decisión que aborda uno de los temas más importantes respecto a los derechos fundamentales, a la interpretación de las normas constitucionales y la aplicación y la relación con las leyes nacionales. En un contexto general y amplio, la Corte se pronunció sobre la exequibilidad sobre el derecho a la salud y sistema de salud en Colombia. En ese orden de ideas nos indicó la Corte o la sentencia se enmarcó en un enfoque sobre el acceso a la salud en Colombia respecto a la Ley 100 de 1993, la cual, como todos sabemos, crea un sistema de seguridad social de la salud en Colombia. La demanda fue interpuesta por que consideraban que algunas de las disposiciones de la ley que estaban dentro de la 100 de 1993 vulneraban o limitaban el acceso a la salud de algunos usuarios. En ese orden de ideas se buscaba la promoción y protección del derecho a la salud y la prestación de dicho derecho. En particular el caso se tiene que indicar que trataba sobre la forma en la que el sistema de salud estaba organizado para garantizarle a todos y cada uno de los ciudadanos el derecho a la salud y la estructuración del sistema, asegurando y capacitando a todo su personal para el cumplimiento de la salud pública. La decisión de la Corte se enmarcó en que la decisión de la Corte se enmarcó en cuatro puntos fundamentales respecto a la Ley 100 de 1993, indicando posiciones muy indispensables del derecho a la salud. El primer punto que enmarcó la sentencia es el derecho a la salud como derecho fundamental. La Corte, como siempre, reafirmó que la salud es un derecho constitucional y fundamental y que todas las personas sin discriminación deben tener acceso y debe de funcionar el derecho para que todas puedan asistir a él. El segundo punto que resaltó la Corte es la acción estatal y el acceso efectivo a los servicios, indicando que el Estado debe asegurar a todos los ciudadanos el acceso a la salud. No basta que exista una ley o un formato para esa aplicación, sino que el Estado debe de aplicar y debe de asegurar de una manera real y efectiva ese derecho a la salud a todos los ciudadanos. En uno de los terceros puntos de la sentencia nos indica que el sistema de la salud debe de ser integral, indicando de que este derecho debe de estar enmarcado y no debe abordar solamente el servicio médico, sino también debe de abordar la prevención y la promoción de la salud. Por ende, no solamente debe de centrarse en el acceso a la salud, sino también la promoción y la prevención sobre todos los temas relacionados. Y como último punto que enmarcó bastante la sentencia fue el control y la vigilancia. Se estableció que también tienen que haber mecanismos que aseguren y que vigilen esa promoción, prevención y aplicación del derecho a la salud de todos los colombianos. En ese orden de ideas, la Ley 100 de 1993 es constitucional porque solamente la sentencia C644 del 2011, lo único que hizo fue reafirmar que sí es constitucional y dar 4 puntos indispensables para la aplicación de ella. Y dejó claro que las advertencias de las formas de aplicación, prevención y promoción es simplemente una ayuda o una guía que debe de utilizar la persona o el promotor de salud para de una u otra forma estructurar legal y administrativamente la salud y ofrecerlo de una forma constitucional a los colombianos. De una u otra forma, en un concepto más personal, la sentencia es fundamental para la jurisprudencia colombiana, toda vez que no habla solamente de derechos fundamentales, sino también de derechos económicos, sociales,
me atrevería a decir que hasta culturales, y especialmente lo relacionado con todo lo que tenga que ver con la salud. También esta sentencia alcancé a evidenciar en la investigación que se realizó que ha tenido una influencia bastante interpersonal con todas las leyes relacionadas con la salud pública. En ese orden de ideas, ese fue la sentencia C644 del 2011 y su explicación mi punto personal. Como dije al principio, soy Nicolai Ardila y pertenezco al grupo 7.